Bueno, ahora les voy a mostrar otro tip para que terminemos de entender el 100% de la información que nos da el juego y juguemos con todas las variables. Las cartas de abajo a la izquierda y las cartas de abajo a la derecha. Ese número 24 va a ser las cartas que faltan que yo robe para que se resete el mazo. Y las cartas de abajo a la derecha van a ser las cartas que tiré en el turno anterior. Es decir, 24 cartas van a ser con las cartas que me faltaban robar para que se resete el mazo el turno anterior. Es decir, en el turno 0 teníamos 24 cartas por robar, pues todavía no nos habían repartido las 6 cartas iniciales. Recuerden que son 8 cartas por axi, es decir 24. En el round 1 nos repartieron esas 6 cartas, entonces empezamos con 18 cartas. Y en el round 1 usamos 3 cartas, por ende el cementerio tiene 3 cartas. Ahora vamos a ver en este round 2, empezamos... Ahora vamos a ver en este round 2 usamos otras 3 cartas, pero fíjense, debería decir 15, pero va a decir 14, es decir, nos faltan 14 porque robamos una extra con el pumpkin. Entonces en vez de decir 15, dice 14. ¿Por qué dice 14? Porque robamos una, más las 3 que robamos por turno, de 18 que teníamos, me da 14 cartas por robar. Pueden ver que usamos 3 cartas más, entonces el cementerio tiene 3 cartas más. Abajo a la derecha pueden ver que dice 6. Ahora usamos 3 cartas más, de las 14 que teníamos, se me baja a 11, me faltan robar 11 cartas. Me faltaban robar en el turno anterior 11 cartas y 3 cartas más se van al cementerio, o sea 9 cartas. Ahora vamos a ver cuando muere la planta cómo me cambia toda la ecuación, porque ya no hay 24 cartas en el mazo, sino que hay 16. ¿Por qué 16? Porque hay 8 cartas por axi. Recuerde que en cada carta se repite como un máximo de 2 veces por axi. No puedo tener 3 chomp, puedo tener hasta 2. Entonces, fíjense esto, cuando muere la planta va a cambiar la variable. Yo acá, en el último turno antes que muera la planta, usé una carta, ¿no? Bueno, fíjense que en el cementerio teníamos 9 cartas, pero de esas 9 cartas hay cartas de la planta. Entonces, al morir la planta, se me va a actualizar tanto el cementerio como el mazo para que dé la vuelta. Es decir, las cartas de la izquierda y las cartas de la derecha. ¿Por qué? Porque cuando se muere la planta se lleva sus 8 plantas, salen de circulación. Salen tanto del cementerio como del mazo de la izquierda. Entonces, al morir la planta, nosotros vamos a tener... Recuerden que esto es siempre el turno anterior. Vamos a tener por el turno anterior, por robar, 5 cartas. 5 cartas más 6 cartas me da 11. Y recuerden que yo tenía ahora en la mano 6 cartas más. 11 más 6, 17. ¿Por qué me está sobrando una? Porque esto está un turno hacia atrás. Recuerden que yo el turno anterior usé una carta de tipo bestia, me darían las 16 cartas que están en juego. Bueno, y acá cuando quedamos 1 versus 1, pueden ver que me hice 2 cartas porque en el round anterior tenía 6 cartas. Es decir, cuando queda un solo axi, solo quedan 8 cartas en el mazo por robar. Si no tuviéramos ninguna, ¿no? O sea, quedan 8 cartas total. Teníamos 6 en la mano, es decir, me faltaban por robar 2. Y tenía 0 en el descarte, porque tenía 6 en la mano, no había tirado ninguna todavía, y me faltaban por robar 2. Ahora en el próximo turno, ya el mazo va a dar la vuelta, y ahí se va a actualizar, digamos, cuánto me falta por volver a robar las cartas que tiré. Siempre va a ser la cuenta entre las cartas que tengo, las que están descartadas y las que me quedan aún por robar, pero siempre con el turno anterior. Lo importante ahora en el 1 vs 1, si necesitan por ejemplo el stun, asegurar que roben por lo menos un stun, y si necesitan la relantización, asegurar el robo que les queda.